Entonces el tema de nuestra clase de hoy, arritmias cardíacas. Arritmias cardíacas es el tema de nuestra clase de hoy. Con toda certeza vamos a tratar, ¿cierto?, de encontrar, a alternar con pacientes que tengan esta condición clínica, ¿cierto?, las arritmias cardíacas. Pero antes de comenzar a hablar en rigor de las arritmias cardíacas, es muy importante, ¿cierto?, para el buen entendimiento de nuestros conceptos, de nuestro contenido del tema de hoy, recordar electrofisiología del corazón, para que mejor entendamos, ¿cierto?, el concepto de las arritmias. Vamos a repetir algunos contenidos en relación a electrofisiología del corazón. Y recordamos que la electrofisiología del corazón está condicionada por las propiedades del miocardio, que muchos consideran, ¿cierto?, el tejido en rigor más importante del ser humano, el miocardio. Es un tejido, ¿cierto?, excepcional, que tiene muchas propiedades, ¿cierto?, muy importantes y que nos ilustra claramente, ¿cierto?, el tema de las arritmias. Entonces recordamos la electrofisiología del corazón que está condicionada por las propiedades del miocardio, del músculo cardíaco denominado miocardio. Primera propiedad muy importante, ¿cierto? Recordamos que el miocardio tiene la propiedad de producir su propio estímulo, producción rítmica automática de su propio estímulo en el sistema de formación y conducción de los estímulos cardíacos. Entonces recordamos esta propiedad muy importante del miocardio, que es la producción rítmica automática de su propio estímulo. Recordamos, ¿cierto?, esta propiedad que denominamos también automatismo, ¿cierto? Automatismo, producción rítmica automática de su propio estímulo en el sistema de formación y conducción de los estímulos cardíacos. Recordamos que esta propiedad, además de llamarla automatismo, la denominamos cronotropismo. Vamos a encontrar en nuestros diferentes apuntes, ¿cierto? Y recordamos fisiología cardíaca, cronotropismo. Ahí enviamos el nombre, ¿cierto? Cronotropismo, que es la propiedad del miocardio de producir en forma automática su propio estímulo. Producción rítmica automática a su propio estímulo en el sistema de formación y conducción de los estímulos cardíacos. Y esta propiedad la denominamos automatismo, como también, ¿cierto?, la podemos denominar cronotropismo. El miocardio, número 2, no tan solo tiene la propiedad de producir su propio estímulo, sino que además de transmitir, ¿cierto?, de conducir su propio estímulo a través de una estructura, ¿cierto?, eventualmente que más adelante recordaremos. Entonces el miocardio no tan solo tiene la propiedad de producir, sino que además de transmitir, ¿cierto?, de conducir su propio estímulo. Y recordamos que a esta propiedad de conducción de su propio estímulo la denominamos dromotropismo. Propiedad dromotrópica o dromotropismo, ¿cierto? Dromotropismo, que sería la propiedad de conducción, de transmisión de su propio estímulo. El miocardio también, número 3, tiene la capacidad de responder a los estímulos, ¿cierto? Recordamos esta capacidad de excitabilidad, que es la capacidad de responder a los estímulos. Esta capacidad de excitabilidad, de responder a los estímulos, la recordamos como vatmotropismo. Vatmotropismo, ¿cierto?, es la capacidad, recordamos, del miocardio de responder a los estímulos. Vatmotropismo. Recordamos también que el miocardio tiene una propiedad muy importante, ya hemos conversado esta propiedad en nuestras clases de insuficiencia cardíaca, en nuestra clase de cardiopatía isquémica, que es la propiedad de contractibilidad. Contractibilidad o propiedad, recordamos, de acortar bruscamente sus fibras, ¿cierto? La capacidad de contractibilidad o propiedad de acortar bruscamente sus fibras. Y a esta propiedad recordamos que la denominamos inotropismo. Inotropismo. Y además el miocardio, ¿cierto? Recordemos que tiene la capacidad de refractariedad. Refractariedad
o propiedad de asegurarse un breve descanso ante la afluencia de posibles estímulos extemporáneos. Cuando definamos arritmia, ¿cierto? Ahí nos va a quedar más claro sobre la idea que queremos plasmar, ¿cierto? Pero recordamos que el miocardio tiene la propiedad de refractariedad o propiedad de asegurarse un breve descanso ante la afluencia de posibles estímulos extemporáneos, ¿cierto? Y por consiguiente de recuperación diastólica, es decir, asegurarse un breve descanso. Esta propiedad también la denominamos propiedad de relajación, de asegurarse un breve descanso, propiedad de relajación que en medicina denominamos lusitropismo. Lusitropismo, que es la propiedad de relajación, de asegurarse un breve descanso, ¿cierto? Ya vamos a entender más adelante a qué nos referimos con esta propiedad. Entonces, ¿qué propiedades muy relevantes e importantes tiene el miocardio que nos ilustra y nos explica lo que vamos a hablar más adelante en relación a arritmias? Propiedad de cronotropismo o automatismo, que es la propiedad de producir en forma rítmica automática su propio estímulo en el sistema de formación y conducción de los estímulos cardíacos. Tiene la capacidad y la propiedad del miocardio de conducir, de transmitir su propio estímulo. Recordamos que esta capacidad la denominamos dromotropismo. Tiene además el miocardio la propiedad de responder a los estímulos, excitabilidad o propiedad de responder a los estímulos. Y recordamos esta propiedad como batmotropismo. También el miocardio, muy importante, tiene la propiedad de contractibilidad o propiedad de acortar bruscamente sus fibras, inotropismo. Y también el miocardio tiene la propiedad de refractariedad o asegurarse un breve descanso, ¿cierto? Relajación, un breve descanso. Y esta propiedad, recordamos que la denominamos lusitropismo, de relajación, ante la afluencia de posibles estímulos extemporáneos y por consiguiente de recuperación diastólica. Entonces, cronotropismo, dromotropismo, batmotropismo, inotropismo y lusitropismo son las propiedades muy relevantes, ¿cierto?, de este músculo excepcional, ¿cierto?, de este tejido excepcional del ser humano. Y en conjunto con esto recordamos este dibujo, ¿cierto?, que es muy importante. El sistema de conducción, electrofisiología, sistema de conducción del estímulo cardíaco. Recordamos esto, estímulo cardíaco, ¿cierto?, cómo se conduce este estímulo cardíaco. Y este esquema es muy importante recordar dónde empieza, ¿cierto? En el nódulo o nodo, de las dos formas está correcto, nodo o nódulo sinusal. Es ahí, en el nódulo sinusal, donde se forma el estímulo cardíaco. Es aquí, ¿cierto? En el nódulo sinusal, en la desembocadura, en la aurícula, recordamos aurícula derecha, el paciente está de frente a ustedes, ¿cierto? En la izquierda de nuestro dibujo, pero esa aurícula derecha, cerca de la desembocadura de la vena cava, es ahí donde se ubica el marcapaso fisiológico del corazón, que denominamos nodo o nódulo sinusal. De las dos formas está correcto. Entonces es aquí, en el nodo o nódulo sinusal, donde se forma el estímulo cardíaco, ¿cierto? Este ritmo cardíaco se forma ahí, en el nódulo sinusal, que se ubica en la aurícula derecha, cerca de la desembocadura de la vena cava. Al nódulo sinusal o nodo sinusal lo denominamos marcapaso fisiológico del corazón, ¿cierto? Pacemaker o marcapaso fisiológico del corazón. Entonces, se forma el estímulo cardíaco en el nodo o nódulo sinusal, que se ubica, recordamos, en la aurícula derecha, y desde el nódulo sinusal, este estímulo se transmite hasta el nódulo aurículo-ventricular, a través del fascículo anterior, fascículo medio y fascículo posterior. Entonces, desde el nódulo sinusal, recordamos que el estímulo se transmite hacia el nodo o nódulo aurículo-ventricular.
Desde el nódulo oblicuoventricular recordamos, ¿cierto? Haz de His, rama derecha, rama izquierda, y recordamos, ¿cierto? Que estas estructuras filamentosas inervan los músculos papilares. Recordamos las fibras de Purkinje o Purkinje. Entonces, nódulo sinusal, marcapaso fisiológico del corazón. Nódulo auriculoventricular, haz de His, rama derecha, rama izquierda, fibras de Purkinje o Purkinje, que recordamos son estructuras filamentosas que inervan los músculos papilares. Pero es muy importante esta estructura, ¿cierto? Denominada nodo o nódulo sinusal. De las dos formas está correcto, por cuanto es el marcapaso fisiológico del corazón. Es aquí, ¿cierto? En el nodo o nódulo sinusal, donde se debe formar el estímulo cardíaco. Desde el nódulo o nodo sinusal se transmite hacia el nodo o nódulo auriculoventricular, desde el nodo o nódulo auriculoventricular haz de His, rama derecha, rama izquierda, fibras de Purkinje o Purkinje, recordamos, ¿cierto? Que son las que inervan los músculos papilares. Pero esta estructura nos interesa de sobremanera recordar el nódulo sinusal, porque es aquí, ¿cierto? En el nódulo sinusal donde se debe formar en forma fisiológica el estímulo cardíaco, ¿cierto? Es aquí donde tiene origen, dijimos, la producción rítmica, automática del estímulo cardíaco, en el nodo o nódulo sinusal. ¿Y por qué es importante considerar, cierto, esta situación fisiológica? Porque a partir de este detalle, entre comillas, fisiológico, cierto, de esta información, vamos a definir en rigor las arritmias. Entonces, arritmias cardíacas, se considera que existe una arritmia cuando se altera la producción normal del estímulo cardíaco. Entonces vamos a considerar que existe una arritmia cuando se altera la producción normal del estímulo cardíaco, ya sea porque se haga irregular el estímulo cardíaco, ¿cierto? Damos golpecitos y en algún momento se puede tornar irregular, o permaneciendo regular, sobrepase los límites de frecuencia aceptados como fisiológicos. Es decir, puede ser regular, pero más rápida, o regular y más lenta, ¿cierto? O más lento, en este caso el estímulo cardíaco. O en su defecto puede ser irregular. En ambas situaciones vamos a considerar que la persona tiene una arritmia. El estímulo cardíaco, si se hace irregular, tiene una arritmia. Pero si el estímulo cardíaco sigue siendo regular, pero está más rápido o más lento, siendo regular, de los límites de frecuencia aceptados como fisiológicos, también consideraremos que el paciente tiene una arritmia. No nos vamos a quedar con la idea de que arritmia será solamente un ritmo aberrante, ¿cierto? Para nada. Puede ser muy rápido o muy lento, incluso regular, y en esa situación también consideraremos que el paciente tiene una arritmia. Y muy importante y relevante, si el estímulo sigue naciendo en el nódulo sinusal, denominaremos esta arritmia como una arritmia normotópica. Entonces esta definición es muy importante, ¿cierto? Si el estímulo sigue naciendo en el nódulo sinusal, es decir, si el estímulo nace donde tiene que nacer, ¿cierto? En el marcapaso fisiológico del corazón. Dijimos que el nodo o nódulo sinusal es el marcapaso fisiológico del corazón. Por lo tanto, si la arritmia nace donde tiene que nacer, es decir, en el nodo o nódulo sinusal, la arritmia la denominamos normotópica. Es una arritmia, ¿cierto? Pero el estímulo nace donde debe nacer, ¿cierto? Por lo tanto, lo consideramos una arritmia normotópica. Es decir, entre comillas, ¿cierto? Una arritmia benigna, por cuanto el estímulo nace donde tiene que nacer, que es el nódulo sinusal. Más rápido, más lento, irregular tal vez, pero mientras el estímulo nace donde tiene que nacer, que es el nódulo sinusal, la arritmia la consideramos normotópica.
Por el contrario, si se origina el estímulo cardíaco fuera del nódulo sinusal, en el aurículo ventricular, en el haz de His, en la rama derecha, rama izquierda, fuera del sinusal, donde no debe, ¿cierto?, originarse, porque dijimos que se debe originar en el nódulo sinusal, la arritmia se considera heterotópica. Heterotópica será aquella arritmia donde el estímulo cardíaco se origina fuera del nódulo sinusal. Arritmia heterotópica. Entonces es relevante la definición, ¿cierto? En ambas situaciones consideraremos que hay una arritmia, pero la arritmia normotópica, el estímulo nace en el nódulo sinusal. En la arritmia heterotópica, el ritmo nace fuera, el estímulo, perdón, nace fuera del nódulo sinusal. Por lo tanto, hay una diferencia importante, ¿cierto?, entre la arritmia normotópica y la arritmia heterotópica. En la arritmia normotópica, el estímulo nace en el nódulo sinusal. En la arritmia heterotópica, el estímulo se origina fuera del nódulo sinusal. En el aurículo ventricular, dijimos, haz de His, rama derecha, rama izquierda, e incluso en las fibras de Purkinje. Pero no deberían nacer ahí, ¿cierto? Porque dijimos y consensuamos que el estímulo siempre debe nacer en el nódulo sinusal. Y la pregunta, indudablemente, es de qué va a depender o qué situaciones pueden condicionar que la persona desarrolle una arritmia, ¿cierto? Entonces analizamos la etiología de las arritmias o causas de arritmia, ¿cierto? De qué va a depender que una persona desencadene o no una arritmia. Y acá hablamos, ¿cierto?, de la etiología de las arritmias. Etiología de las arritmias. Entonces, un paciente, una persona, ¿cierto?, podría desencadenar arritmias si es que presenta procesos inflamatorios que afecten cualquier estructura del músculo cardíaco. Miocardio, ¿cierto? Miocarditis. Entonces, una persona podría desencadenar una arritmia, no estamos hablando de si normo heterotópica, una arritmia en general, si es que presenta procesos inflamatorios que afecten cualquier estructura del músculo cardíaco, es decir, una miocarditis, ¿cierto? Pero hacemos extensivo también que este proceso inflamatorio puede afectar el pericardio, pericarditis o el endocardio, ¿cierto? Endocarditis. Por lo tanto, procesos inflamatorios que afecten el miocardio, miocarditis, el pericardio, pericarditis o el endocardio, endocarditis, serán causas potenciales para que la persona desarrolle una arritmia. Entonces, procesos inflamatorios que afecten miocardio, miocarditis, pericardio, pericarditis o endocardio, endocarditis serán causas potenciales de una arritmia. Así como también, número 2, los estados anóxicos, estados, ¿cierto?, que disminuyen el nivel de oxígeno en nuestro organismo. La anemia, ¿cierto? Recordamos anemia, escasos glóbulos rojos, descenso de los glóbulos rojos que transportan oxígeno. Infecciones pulmonares, que hemos revisado muchas, ¿cierto? Agentes tóxicos, entre otros. Es decir, estados anóxicos pueden condicionar el desarrollo o que la persona desencadene una arritmia. Número 3, traumatismos, ¿cierto? Traumatismos cardíacos, todo lo que sea traumatismos a nivel del corazón, ya sea externos o en el contexto de cirugías cardiovasculares. No es habitual, ¿cierto?, que un traumatismo cardíaco pueda provocarnos una arritmia, pero sí se describe, ¿cierto?, en la literatura que pueden traumatismos cardíacos externos o en el contexto de cirugía vascular, que sería cardiovascular, que sería más habitual, ¿cierto?, desencadenar un estado de arritmia. Y lo hemos visto nuevamente, ¿cierto?, en estas seriales que de vez en cuando uno ve, todas estas seriales de orden de género médico, ¿cierto?, cuando están en cirugía cardiovascular y se presenta una emergencia, una urgencia cardíaca, ¿cierto?, con desfibriladores, masajes cardíacos, ¿cierto?, a corazón abierto prácticamente, tiene relación con este concepto.
Entonces, traumatismos cardíacos externos o en el contexto de cirugía cardiovascular también pueden desencadenar, ¿cierto?, una arritmia. Trastornos hidroelectrolíticos, que los revisamos en su momento, hipocalemia, recordamos disminución del potasio, hipercalemia, aumento del potasio, alcalosis, acidosis, entre otros, ¿cierto? Es decir, trastornos hidroelectrolíticos. Y afecciones degenerativas del corazón, también podrían ser causas, ¿cierto? Y desencadenar una arritmia. Entonces, ¿qué situaciones clínicas podrían condicionar el hecho de que una persona desencadene una arritmia? Procesos inflamatorios que afecten cualquier estructura del músculo cardíaco, ya sea el miocardio, miocarditis, el pericardio, pericarditis o el endocardio, endocarditis. Estados anóxicos, anemias, tóxicos, infecciones pulmonares, entre otros, ¿cierto? Todo lo que sea estados anóxicos. Traumatismos cardíacos o en el contexto de cirugía cardiovascular, trastornos hidroelectrolíticos, aumento, disminución del potasio, alcalosis, acidosis, entre otros, y afecciones degenerativas del corazón. Serán causas potenciales, ¿cierto?, de desarrollo de una arritmia. ¿De qué formas podríamos en la persona identificar una arritmia? Identificación de una arritmia. La pregunta es, ¿podríamos con cierto grado de certeza, ¿cierto?, definir si la persona tiene o no una arritmia? Sí, por supuesto que podríamos con cierto grado de certeza, con los conocimientos que ustedes tienen, que han ido adquiriendo en este año y medio ya de actividad universitaria, podrían ustedes estar en condiciones de identificar si una persona, ¿cierto?, tiene una arritmia. No es lo sutil, no necesariamente definir qué tipo de arritmia, ¿cierto?, e ir a lo sutil, pero sí que una persona tenga o no una arritmia. ¿Por qué? Porque podemos identificar una arritmia, número uno, a través de latidos cardíacos o pulsos arteriales irregulares. Latidos cardíacos o pulsos arteriales irregulares. Ustedes saben tomar el pulso, ¿cierto? Por lo tanto, tomamos el pulso de la persona y si detectamos que este pulso está irregular o manteniéndose regular, está más rápido o más lento que lo estipulado del punto de vista fisiológico, ¿cierto? Podríamos decir que la persona tiene una arritmia. O latidos cardíacos, ¿cierto? Recordamos el fonendoscopio al corazón y escuchamos el corazón si está más rápido o más lento, aunque sea regular, o si es que está irregular este latido, ¿cierto? También podríamos decir que la persona tiene una arritmia. Así como también, número dos, si detectamos que la persona tiene frecuencias cardíacas superiores a 140 latidos por minuto, lo que denominamos taquicardia, o inferiores a 30 latidos por minuto, bradicardia, aún con ritmo regular. El primer punto nos habla de que pulsos arteriales o latidos cardíacos irregulares, ¿cierto? Claro, pero también si nuestras frecuencias cardíacas son regulares, pero sobrepasan los límites estipulados como fisiológicos. Si la frecuencia cardíaca es superior a los 140 latidos por minuto, lo denominaremos taquicardia, o inferiores a 30 latidos por minuto, lo denominaremos bradicardia, aún con ritmo regular. Entonces, el segundo punto nos dice que el ritmo, aunque esté regular, si está más rápido o más lento de lo estipulado, ¿cierto?, como fisiológico, también diremos que es una arritmia. Y el punto 1 nos dice que si los latidos o pulsos arteriales están irregulares, también lo consideraremos como una arritmia. Número 3, forma de presentación de identificación de una arritmia: taquicardia de presentación brusca. Es decir, estamos algunas veces realizando alguna actividad, ¿cierto? Y vamos a sentir, a percibir, ¿cierto?, que nuestro corazón está latiendo como más rápido de lo habitual, ¿cierto? Una taquicardia de presentación brusca. Es también una forma de identificar una arritmia. O número 4, también si es que hay reducción de la frecuencia cardíaca a la mitad de su valor inicial
al realizar maniobras vagales. Ya vamos a explicar ese punto porque es muy interesante, ¿cierto? Reducción de la frecuencia cardíaca a la mitad de su valor inicial al realizar maniobras vagales. O, número 5, no modificación de la taquicardia después de realizar esfuerzos físicos. Entonces, ¿de qué forma podríamos identificar una arritmia? Latidos cardíacos o pulsos arteriales irregulares o frecuencias cardíacas sobre 140 latidos por minuto, lo que denominamos taquicardia, o inferiores a 30 latidos por minuto, lo que denominamos bradicardia, aún con ritmo regular. Una Profe, taquicardia de presentación brusca, claro, sí, sí. se supone que los latidos normales son de 60 a 100, pero ¿por qué ahí dice 140? Porque se supone que sobre 100 ya es taquicardia, o sobre Claro, 140 sí o sí no, arritmia. en general, es más de que 60 a 100, puede ir, ¿cierto? Eventualmente de 60 a 80, incluso lo consideramos como, en rigor, un latido cardíaco, entre comillas, normal, ¿cierto? Pero cuando este latido cardíaco ya empieza, ¿cierto?, a ser más rápido, lo consideraremos taquicardia, claro. Y una taquicardia así evidente, una taquicardia que podríamos documentar, es ya sobre 140 por minuto. Pero sí concuerdo que si el paciente presenta una taquicardia de 110, 120, una frecuencia cardíaca, perdón, de 110, 120, sí podríamos definirlo también como una taquicardia. Pero ya de 140 latidos por minuto, ¿cierto? Ya es una taquicardia que en general la objetivizamos como tal. Ya podríamos observar que el paciente podría tener, ¿cierto? Eventualmente ciertas manifestaciones clínicas con 140 latidos por minuto. Con 110, 120 igual sería una taquicardia, claramente, pero podría no tener alguna manifestación de relevancia para nosotros, ¿cierto? Pero ya con 140 latidos por minuto ya vamos a definir una taquicardia en propiedad. Pero concuerdo plenamente, ¿cierto? Que con 100, 110 también es una taquicardia, por supuesto. Podemos también mencionar aquello, pero ya con 140 latidos por minuto ya es una taquicardia franca, ¿cierto? Ya es un aumento de la frecuencia cardíaca que nos debería eventualmente llamar un poquito más la atención. Y claramente la podríamos identificar, ¿cierto? Si es 100, 90, 110, pero ya con una frecuencia cardíaca de 140 por minuto, claramente ya vamos a definir esta situación clínica como una taquicardia. Al igual que la taquicardia de presentación brusca, a lo mejor la persona, el paciente tiene 80 latidos por minuto y la taquicardia de brusca presentación, por ejemplo, va a estar en los 100, en 110, 120, no va a alcanzar los 140, pero como es una taquicardia de brusca presentación, también lo considera. Pero concuerdo plenamente con tu observación. Reducción de la frecuencia cardíaca a la mitad de su valor inicial al realizar maniobras vagales y no modificación de la taquicardia después de realizar esfuerzos físicos. Entonces, el cuarto punto, ¿a qué nos referimos con maniobras vagales? Recordamos el décimo par de nervios craneanos, ¿cierto? Recordamos el décimo par. El décimo par se denomina nervio vago. Recordamos, ¿cierto? El nervio vago, que es el décimo par de nervios craneanos. Nervio vago. Entre muchas, ¿cierto? Eventualmente funciones del nervio vago, tiene múltiples funciones en nuestro organismo. Una de esas funciones es disminuir la frecuencia cardíaca. Entonces, entre las múltiples funciones fisiológicas que tiene el vago en nuestro organismo, ¿cierto? Una de ellas es disminuir la frecuencia cardíaca. El vago, el nervio vago, se proyecta en nuestro organismo. El vago se proyecta en nuestro organismo. ¿Dónde se proyecta el vago en nuestro organismo? Recordamos en los globos oculares, en el seno carotidio y en el plexo solar a nivel abdominal. Es ahí donde se proyecta el nervio vago en nuestro organismo. Plexo solar, recordamos a nivel abdominal, a nivel del seno carotidio y a nivel de nuestros globos oculares. Por lo tanto, si vamos a partir de la premisa que el vago disminuye nuestra frecuencia cardíaca y el vago se
proyecta en nuestro organismo, en los senos carotidios, en los globos oculares y en el plexo solar. Es lógico pensar que si realizamos una maniobra sobre estos puntos, ¿cierto? Masaje en el seno carotidio, compresiones en el plexo solar, en menor porcentaje ya contraindicado hacer algunos, eventualmente ejercer presión en los globos oculares, con estos movimientos, con estas maniobras, ¿cierto? Que denominamos maniobras vagales, porque estamos maniobrando sobre puntos donde sabemos se proyecta el nervio vago. Al realizar estas maniobras en estos puntos donde se proyecta el nervio vago en nuestro organismo, podríamos estimular el vago y con esto disminuir nuestra frecuencia cardíaca. Van a ver y observar mucho en nuestra práctica profesional, ¿cierto? Y ustedes también lo van a realizar con los pacientes, ¿cierto? A favor del paciente. Si llega un paciente, por ejemplo, con una frecuencia cardíaca de 220 por minuto, antes de someterlo a cualquier maniobra clínica, médica, terapéutica, ¿cierto? O eléctrica para revertir ese ritmo cardíaco, hacemos maniobras vagales, es decir, masajes en el seno carotidio o compresiones a nivel abdominal para estimular el plexo solar y con esto ¿qué lograr? Disminuir la frecuencia cardíaca. También se hacía antes, ¿cierto?, compresiones a nivel de los globos oculares, pero ahora eso está no contraindicado, pero no se aconseja, ¿cierto?, por el daño que se pueda provocar a nivel de los globos oculares, sobre todo si esta maniobra la realizan legos, ¿cierto? Es decir, personas que no manejan eventualmente la técnica. Por lo tanto, se deja el masaje del seno carotidio y la compresión del plexo solar, del abdomen, ¿cierto? Para, con esto, estimular el plexo solar. Estimulamos el vago y por ende podríamos disminuir nuestra frecuencia cardíaca. Por eso que van a ver muchísimo, ¿cierto? En nuestros servicios de urgencia, cuando un paciente tiene una taquicardia, un ritmo importante, ¿cierto? Sobre 180, 200 latidos por minuto, se le realizan maniobras vagales. El paciente estará acostado en la camilla y veremos, ¿cierto?, como nuestros profesionales comprimen la región del abdomen, ¿cierto? Y con esto tratando de estimular el plexo solar para que a partir de ahí estimulemos el vago y por ende disminuyamos la frecuencia cardíaca. Entonces, esta maniobra se denomina maniobra vagal. Y en rigor, en este mecanismo, ¿cierto? Es lo que se basa, recordamos la creencia popular y cuando somos pequeños nos dicen cuidado con recibir golpes fuertes, ¿cierto? Cuando uno es pequeño, sobre todo los varones, que uno juega en forma un poco más brusca, cuidado con los golpes en el estómago, cuidado con los pelotazos, ¿cierto? Eventualmente que uno pueda recibir en la región abdominal. ¿Por qué parte de esta creencia? Porque, claro, podría significar un golpe, ¿cierto? En la región abdominal, estimulación del plexo solar, con esto, estimulación del vago, disminuye nuestra frecuencia cardíaca, pero podría disminuir de tal forma que podría provocar un paro cardíaco, ¿cierto? Es por eso que eventualmente en esta creencia un poco popular de los golpes, tener mucha precaución con las situaciones violentas a nivel de nuestro abdomen, porque claro, puede estimular el plexo solar y con esto indirectamente se estimula el vago y recordamos, ¿cierto?, la función del vago sobre nuestra frecuencia cardíaca. El vago dijimos que determina muchas funciones en nuestro organismo, sobre todo cuando nuestro organismo está basal, es decir, en la noche. En la noche se denomina el reinado del vago, ¿cierto? En la noche es el reinado del vago. Recordamos que en la noche se eleva la temperatura, en la noche empieza la tos, ¿cierto? Eventualmente, es decir, todo sucede en la noche en nuestro organismo, ¿cierto? Y tiene que ver en parte por este nervio, ¿cierto? Que es el 10º par, recordamos, el nervio vago. Denominamos el reinado del vago a la noche, ¿cierto? La noche es el reinado del vago. Y en este concepto fisiológico también se basa, recordamos, un paciente de edad, ¿cierto? Que ha cumplido ya con creces en su vida, con un corazón enfermo, ¿cierto? Ya con su tarea cumplida, una persona anciana, hemos escuchado mucho eso, ¿cierto? Que no despertó, ¿cierto? Es decir, que falleció en el sueño, que murió, entre comillas, en el sueño. Tiene que ver con esto, ¿cierto? Porque cuando nosotros estamos descansando, durmiendo, nuestro corazón está trabajando más lento.
por la acción del vago en nuestro organismo, ¿cierto? Por lo tanto, si hay un corazón enfermo, más el reinado del vago, esto podría condicionar, ¿cierto?, esta situación. Entonces, denominamos maniobra vagal a ejercer una maniobra sobre el punto donde se proyecta el vago en nuestro organismo. Recordamos globos oculares, seno carotidio y plexo solar, y a partir de estimular estos puntos, ¿cierto?, de proyección del nervio vago, buscaremos disminuir la frecuencia cardíaca. A eso nos referimos, ¿cierto?, con la maniobra vagal, que da resultado en un porcentaje importante de situaciones, ¿cierto? Un paciente con una frecuencia de 210, 220, ejercemos maniobras vagales y podemos reducir su frecuencia cardíaca a 100, 120, ¿cierto? O no a la mitad tal vez, pero sí bajaría considerablemente su frecuencia cardíaca, lo que podríamos evitar, Profe, ¿cierto? Administrar medicamentos también al paciente, y eso se considera. ¿Sí, sí? cuando las personas mueren producto del reinado del vago, como le decía usted, o a causa de una patología cardíaca, se genera este como ronquido de la muerte, que creo que Sí, le dicen. claro. Sí, sí, por supuesto. Genera también. Sí, Ah, sí, ya. y por supuesto que eso se genera, digamos, eventualmente, porque claro, son mecanismos compensatorios también de nuestra vía respiratoria cardiovascular y cardiopulmonar, digamos, sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí. No vamos a decir que ustedes lo van a ver con relativa frecuencia, porque no es la idea, ¿cierto? Nuestro propósito siempre es, indudablemente, generar situaciones de otra índole, pero sí, efectivamente lo que tú dices es correcto, absolutamente correcto. Es una respiración, incluso, ¿cierto? Una respiración agónica, es un tipo de respiración que tiene un nombre, ¿cierto? Específico que ustedes lo van a observar mucho en su práctica profesional, ¿cierto? Claramente. El reinado del vago, muy importante, ¿cierto? Considerar este reinado del vago, es decir, en la noche, si recordamos, ¿cierto? Pasa todo en la noche, los niños tosen, todo el mundo tose, nosotros estamos durmiendo y la ambulancia va por todos lados de la ciudad y del mundo, ¿cierto? En el planeta, porque en la noche es el reinado del vago. Recordamos aquello, cuando estamos descansando, nuestro corazón trabaja más lento. Estará nuestro corazón trabajando más lento en la noche porque nuevamente lo atribuimos, ¿cierto?, a la acción del vago en nuestro organismo, el reinado del vago. Clasificación de las arritmias, muy importante, ¿cierto? Ya que vemos varios nombres, algo medio complejos los nombres, pero recordar y entendemos, ¿cierto? La clasificación de las arritmias estará basada en la alteración, en la perturbación de las dos propiedades más importantes del corazón. Son todas muy importantes, ¿cierto? Pero las dos propiedades fundamentales del corazón, como son, recordamos, el automatismo, o también denominamos cronotropismo, y la conducción, que lo denominamos dromotropismo. Entonces, la clasificación de las arritmias está basada en la alteración, en la perturbación de las dos propiedades fundamentales del corazón, como son el automatismo y la conducción. Entonces, en la alteración, en la perturbación, en la alteración de estas dos propiedades está basada la clasificación de las arritmias. Entonces, partiendo de esta idea, clasificamos las arritmias por trastornos del automatismo. Y recordamos que dijimos que mejor dicho, cuando el estímulo nace en el nódulo sinusal, denominaremos a estas arritmias normotópicas. Y si es que el estímulo nace fuera del sinusal, la denominaremos heterotópica. Por lo tanto, clasificamos las arritmias por trastornos del automatismo en normotópicas y en heterotópicas. Trastornos del automatismo, donde nace el estímulo cardíaco. Si nace en el sinusal, la denominaremos arritmia normotópica. Si nace fuera del sinusal, la denominaremos arritmia heterotópica. Entonces, arritmias por trastornos del automatismo, arritmias normotópicas, y entre estas arritmias consideramos la taquicardia sinusal, la bradicardia sinusal, la arritmia sinusal y el marcapaso errante.
Es decir, en la arritmia normotópica, el estímulo nace en el sinusal, por lo tanto, si vemos ese apellido sinusal, taquicardia sinusal, bradicardia sinusal, arritmia sinusal, marcapaso errante sería la excepción, pero si vemos la palabra sinusal, estamos, entre comillas, relativamente tranquilos, ¿cierto? Porque vamos a saber que el estímulo nace donde tiene que nacer, que es en el nódulo sinusal. Más rápido, más lento, tal vez irregular, pero mientras el estímulo nace donde debe nacer, en el marcapaso fisiológico del corazón, lo denominaremos arritmia normotópica, que serán, si así lo entendemos mejor, arritmias benignas, ¿cierto? Porque el estímulo nace donde tiene que nacer. Arritmias benignas, arritmias normotópicas, que afortunadamente son las más habituales, ¿cierto? Afortunadamente, las arritmias normotópicas. Y si el estímulo nace fuera del nódulo sinusal, las denominaremos arritmias heterotópicas, fuera del nódulo sinusal. Y entre estas arritmias consideramos los extrasístoles, las taquicardias paroxísticas, los flutters, ¿cierto? Los aleteos y las fibrilaciones. Son arritmias con ritmo de colapso, ¿cierto? Es decir, el estímulo nace fuera del nódulo sinusal. Extrasístoles, taquicardias paroxísticas, los flutters, ¿cierto? Los aleteos y fibrilaciones. Entonces, trastornos del automatismo, o mejor dicho, arritmias por trastornos del automatismo en la clasificación, diferenciamos las arritmias normotópicas y heterotópicas. Y entre las normotópicas consideramos la taquicardia sinusal, la bradicardia sinusal, la arritmia sinusal y el marcapaso errante. Y en las arritmias por trastorno del automatismo heterotópicas, recordamos las extrasístoles, taquicardias paroxísticas, aleteos y fibrilaciones. Arritmias por trastorno del automatismo. Y también recordamos, ¿cierto?, que tenemos en la clasificación las arritmias por trastornos de la conducción. Es decir, el estímulo nace en el sinusal, pero cuando se quiere este estímulo, ¿cierto?, transmitir, conducir desde el sinusal al aurículo ventricular, recordemos, habrá un bloqueo ahí. Por lo tanto, las arritmias por trastornos de la conducción las podemos definir como un bloqueo aurículo-ventricular, es decir, el estímulo se forma donde se debe formar, en el nódulo sinusal, pero cuando este estímulo se debe conducir del sinusal al aurículo ventricular, hay un bloqueo. Y también, ¿cierto?, si es que este estímulo desde el aurículo ventricular, rama derecha, rama izquierda, ¿cierto?, se pretende conducir, también podría haber un bloqueo. Si es un bloqueo aurículo-ventricular o bloqueo de rama, ¿cierto?, derecha o izquierda, que básicamente es el bloqueo de la conducción, ¿cierto?, de este ritmo cardíaco. Hay una alteración de la conducción, el ritmo se forma donde debe formarse, ¿cierto? Pero cuando se quiere transmitir, conducir hacia las otras estructuras, ¿cierto?, eventualmente electrofisiológicas del corazón, hay un bloqueo. Y acá diferenciamos el bloqueo aurículo-ventricular y el bloqueo de rama, derecha o izquierda. De primero, segundo y tercer grado será el tiempo, ¿cierto?, que demore. Si es un determinado lapso de milisegundos, lo denominaremos de primer grado. Si es más lento, de segundo grado, o de tercer grado, en dependencia, ¿cierto?, de los milisegundos que se demore el estímulo en llegar de una estructura a otra. Entonces, arritmias por trastornos del automatismo, normotópicas, heterotópicas. Arritmias por trastornos de la conducción, bloqueo auriculoventricular y el bloqueo de rama, derecha o izquierda. Y hacemos el alcance nuevamente, ¿cierto?, que afortunadamente observaremos en nuestra práctica profesional arritmias normotópicas, porque son las que más presenta la población, afortunadamente, ¿cierto? Sin embargo, también hay emergencias cardíacas, los ritmos de colapso, ¿cierto?, con las taquicardias
paroxísticas, las fibrilaciones, entre otros, ¿cierto? Entonces, si tenemos que nuestras arritmias normotópicas son las más comunes, las más habituales de encontrar, dedicamos algunas palabras a nuestras arritmias normotópicas. Recordamos como arritmia normotópica la taquicardia sinusal, que será en esta taquicardia cuando el estímulo, o se desencadenará cuando el estímulo se repita a intervalos más cortos de lo habitual. Y la frecuencia cardíaca aumenta, lo que decía su compañera, ¿cierto? De 100 a 150 latidos por minuto. Puede ser fisiológica por las emociones o los ejercicios, ¿cierto? Los ejercicios, recordamos que pueden condicionar, y todos hemos hecho actividad física, y los ejercicios y las emociones nos van a condicionar una taquicardia sinusal, que será o se desencadenará cuando el estímulo cardíaco se repita a intervalos más cortos de lo normal, por lo que la frecuencia cardíaca aumenta de 100 a 150 latidos por minuto. Y recordamos, ¿cierto?, que la taquicardia puede ser fisiológica, condicionada por las emociones y los ejercicios. A diferencia de la bradicardia sinusal, que es la producción de 40 a 60 latidos por minuto. Es decir, el estímulo se repite a intervalos más largos de lo normal, ¿cierto? Producción de 40 a 60 latidos por minuto. Importante, y recordamos que la bradicardia se observa en forma fisiológica durante el sueño. Recordamos, ¿cierto? Durante el sueño y en el estado de gestación, la bradicardia se manifiesta, ¿cierto? Durante el sueño, ¿por qué? Porque es el reinado del vago. Recordemos, durante el sueño nuestro corazón trabajará más lento, ¿cierto? Por el reinado del vago. Y muy importante además considerar y recordar que la bradicardia es característica para los deportistas. Los deportistas, sobre todo de alta excelencia, ¿cierto? De alta competencia, tienen un corazón bradicárdico. No tienen un corazón taquicárdico, tienen un corazón bradicárdico. 40, 35, incluso 40 latidos por minuto. Es un corazón que trabaja muy lento, ¿cierto? Peligrosamente lento, en opinión de los fisiólogos, ¿cierto? Eventualmente, y de la parte médica, 35, 40 latidos por minuto, muy lento, es un corazón bradicárdico el del deportista. ¿Para qué y por qué? Para que cuando esté en su competencia deportiva, ¿cierto? Su corazón, su sistema cardiovascular, mejor dicho, no tan solamente su corazón, le rinda su máxima capacidad. Entonces el corazón del deportista, sobre todo el deportista de alta exigencia, entrenado, es un corazón bradicárdico. Por lo tanto, al momento de realizar su disciplina deportiva, ¿cierto? Para que su corazón le rinda a su máxima capacidad. Corazón bradicárdico es el corazón del deportista. La arritmia sinusal es un Profe, trastorno. Sí, sí. disculpe, el espacio TP se refiere al electrocardiograma, ¿o no? Claro, claro, en el electrocardiograma, ese espacio TP. No hemos revisado Ah, ya. con ustedes electro, ¿cierto? Más adelante, en algún momento tal vez, pero no es relevante, ¿cierto? Porque nuestra función y básicamente la responsabilidad de ustedes es más que interpretar, es tomar el electro. De hecho, ustedes le van a enseñar mejor que a nosotros, ¿cierto? Cómo tomar el electro, las derivaciones, los colores, pero eso básicamente necesitamos que ustedes internalicen esa información y que el electrocardiograma es el registro gráfico de la actividad cardíaca. Pero es correcto lo que tú planteas, ¿cierto? Que el espacio TP es eventualmente la lectura del electrocardiograma. La arritmia sinusal también es una arritmia normotópica. Es un trastorno en el cual se alternan, ¿cierto? Periodos de bradicardia con taquicardia, pero el estímulo sigue naciendo en el nódulo sinusal. A ratos más rápido, a ratos más lento, más rápido, más lento, lo denominamos arritmia sinusal. Pero sigue el estímulo naciendo en el sinusal. Por lo tanto, la arritmia sinusal obviamente la consideraremos una arritmia normotópica. Y el marcapaso errante
el marcapaso errante, ¿cierto? Que en esta alteración el estímulo nace en forma alternante, algunas veces en el nódulo sinusal y otras veces en el aurículo ventricular. Lo denominamos marcapaso errante, pero el marcapaso errante es una arritmia normotópica, a pesar que el estímulo en forma alternante unas veces nace en el sinusal y otras veces nace en el aurículo ventricular. Sin embargo, a ratos o a veces nace en el sinusal, por lo tanto el estímulo no nace solamente en el aurículo ventricular. Entonces, el marcapaso errante se considera también una arritmia normotópica. Si bien es cierto, el estímulo a ratos nace en el aurículo ventricular, no deja también, cierto, de nacer en el sinusal. Por lo tanto, el marcapaso errante se considera también una arritmia normotópica. Entonces, diferenciamos en nuestra clasificación las arritmias normotópicas: bradicardia sinusal, taquicardia sinusal, arritmia sinusal, marcapaso errante. Y en nuestras arritmias heterotópicas recordamos, ¿cierto?, las taquicardias paroxísticas, que ustedes van a ver muchísimo en su actividad, ¿cierto?, profesional en los servicios de urgencia, pero más vamos a revisar o más vamos a observar nuestras arritmias normotópicas, ¿cierto? Pero de las heterotópicas, las más habituales serán las paroxísticas. Fibrilaciones, aleteos y extrasístoles se consideran, ¿cierto?, como arritmias heterotópicas. Por trastornos del automatismo y por trastornos de la conducción, nos interesa, ¿cierto?, internalizar la información de las arritmias por bloqueo, ¿cierto? Bloqueo de rama o bloqueo aurículo-ventricular. En rigor, el propósito de nuestra clase no es transformarnos en absolutos especialistas, ¿cierto?, en cardiología, ni en electrocardiografía, en ningún caso, ¿cierto? Pero sí en saber reconocer y diferenciar una arritmia heterotópica de una normotópica, cómo podemos, ¿cierto?, eventualmente identificar una arritmia. Vemos que no es tan difícil, ¿cierto? La podemos identificar. ¿Qué situaciones pueden condicionar, ¿cierto?, que un paciente desencadene o no, potencialmente podría desencadenar una arritmia? Ese es básicamente el objetivo de nuestra clase de hoy. ¿Dudas, consultas, observaciones?